Hermano, que Dios le bendiga en esta hora. Reciban un saludo de su página, La Sana Doctrina, esperando llegar a sus hogares con esta enseñanza y este mensaje, trayendo bendición, alentándoles y fortaleciéndoles por medio de la palabra. En esta hora vamos a tomar la Biblia y vamos a abrirla en Salmo 56, versículo 11. Un versículo muy pequeño, pero con un significado muy poderoso. Dice así la palabra del Señor: en Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Una vez más, en Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. En esta hora quiero basar este tema: no permitas que el miedo tome lugar en tu vida. El tema de hoy es: no permitas que el miedo tome lugar en tu vida. Como podemos ver, hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta señal, estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo complicado, un tiempo donde el mundo está pasando por un caos mundial, donde las personas están atemorizadas y aterradas, donde las personas están viviendo un tiempo tan complicado, están llenos de espanto y llenos de miedo. Sin duda alguna, pasamos una etapa donde hubo una epidemia tan grande que la gente se atemorizó, que tuvimos que estar encerrados, que muchos perdieron la fe y la confianza. Sin duda alguna no podemos descartar nuevamente que pueda haber un brote o que pueda surgir una enfermedad peor, porque la Biblia dice que habría pestes y habría muchas enfermedades incurables. Entonces hoy yo quiero, a través de este estudio, infundir aliento y confianza en tu vida. Muchos cristianos, sin duda alguna, fuimos azotados por esta ola de esta epidemia y muchos llegamos a quebrantarnos, a tener miedo y temor. Algo que no podemos evitar que venga, pero sí que lleve resultado en nuestra vida. Por ejemplo, el versículo que hemos leído dice la palabra de Dios: en Dios he confiado y no temeré lo que pueda hacerme el hombre. El temor es algo que sin duda alguna muchos experimentaremos o estaremos experimentando durante la trayectoria de nuestra vida. Sin duda alguna, el miedo es algo que se propaga, es algo que cada día está llevando a mucha gente a estar deprimidos, a estar hundidos en la tristeza, en la agonía, creyendo que todo se acabó, que todo terminó, que no hay más que hacer. Pero aquí podemos notar en este salmo que el salmista está hablando una palabra poderosa y dice: en Dios he confiado y no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Por qué lo que pueda hacerme el hombre? Porque el hombre puede hacer muchas cosas, pero el que tiene la última palabra es Dios. Entonces, muchos hemos sido azotados tal vez por enfermedades, por la economía, relaciones, etcétera. Hay muchas formas en las que el enemigo quiere infundir miedo en tu vida, de las que el enemigo quiere traer miedo a tu corazón. Pero hoy, a través de este mensaje, yo quiero alentarte a que confíes en Dios, a que mantengas tu confianza y a que no temas a lo que estás viendo en este mundo. Las cosas que están pasando ciertamente son cosas catastróficas, son cosas que por momentos nos hacen querer dudar de nuestra fe, pero hoy quiero infundirte fe y aliento para que confíes en Dios y para que el miedo no tome parte en tu vida, para que el miedo no pueda tomar en tu vida el control y pierdas la fe. El salmista David había pasado por muchas circunstancias difíciles, al grado que si usted lee en el Salmo 27, el salmista David, en el versículo 1, empieza a expresar esta palabra. Dice: Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Escucha esta palabra poderosa. El salmista David estaba confiado que aunque el miedo estaba a su alrededor, decía:
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué, amado hermano? Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener la confianza puesta en Dios, porque nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es nuestro abrigo, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Aunque la tormenta venga a nuestras vidas, usted y yo tenemos que estar confiados. El miedo no puede ocupar parte de nuestra vida, porque en Dios confiamos. Entonces, a través de este mensaje, hoy quiero alentarte que lo que estés pasando en tu vida, yo no sé, tal vez estás siendo azotado porque la economía está de una manera tan grande en tu vida. Tal vez en esta hora te encuentras en un problema que ha querido atemorizarte, o quizás te ha dicho el médico que la enfermedad acabará con tu vida. Déjame decirte, Jehová es nuestro protector, Jehová es nuestra fortaleza. Dice la palabra del Señor que el salmista David estaba tan confiado en Dios que decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Cuando estamos fundamentados en la esperanza y en la confianza de quien hemos creído, la tormenta puede estar a nuestro alrededor, pero estamos confiando en Dios. Mire, la Biblia dice que Jesús tuvo que enseñarle a sus discípulos a aprender a tener confianza. Si usted se va al libro de Mateo, capítulo 14, fíjese lo que dice la Biblia en el versículo 22. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante a la otra ribera, y entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Escuche esto. El viento era contrario. La tormenta era tan grande que yo me imagino el aspecto de los discípulos o de los apóstoles en esa barca. Una tormenta en alta mar es tremenda. Una tormenta en alta mar es capaz de producir un miedo tan terrible en el corazón que la persona puede desfallecer de miedo. Pero escuche esto, dice la Biblia que Jesús lo mandó al mar, no porque Jesús quería ahogarlo, sino porque Jesús quería enseñarles a tener confianza en Él. Y cuando la tormenta estaba más recia, cuando estaba más fuerte, dice en el versículo 26, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, ciertamente el temor anda rondeando, pero el Espíritu de Dios nos enseña a quién tenemos que tener confianza, en quién tenemos que confiar. Entonces, respondiendo Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él dijo: ven. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí está el problema. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Yo no sé qué estés pasando en este tiempo. Yo no sé qué está pasando con tu ministerio. Yo no sé qué está pasando en tu familia. Yo no sé qué está pasando con tu hogar. Yo no sé qué está pasando con tu cuerpo, alguna enfermedad, con tu economía. Pero déjame decirte que no permitas que el miedo te hunda. No permitas que el miedo te hunda. Dice que inmediatamente cuando aquel discípulo, el apóstol Pedro, dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Que el miedo no consiga su objetivo. Comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. El viento se calmó.
Porque Dios tiene todo el poder y toda la potestad. Tal vez hay cosas que están pasando en tu vida que hoy no la entiendes, como muchas veces las pasamos nosotros. Tal vez hay cosas en tu vida que tú te preguntas por qué Dios permite esto. Es porque Dios quiere enseñarte a navegar en medio de la tormenta. Es porque Dios quiere enseñarte a navegar en medio del mar embravecido. Es porque Dios quiere enseñarte que aún en medio de las tormentas Él no te ha dejado. Pero déjeme decirte que hubo algo aquí, que los discípulos no aprendieron la lección. Ya lo había mandado una vez, Mateo 10. Escuche esto. Mateo 10, 28. Jesús les dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se imagina? No temáis. Esta palabra, no temáis, tenemos que aplicarla a nuestra vida. Yo sé que hay momentos en los que podemos decir: tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando, ni estás atravesando lo que yo estoy atravesando. Y tienes razón. Pero si alguien sabe lo que estás atravesando, es Dios. Es Jesús, el Hijo de Dios. En otra ocasión la Biblia dice que Jesús, una vez más, subió con sus discípulos a la barca. Y de nuevo dice la Biblia que Jesús se durmió. Y cuando estaban en alta mar, la tormenta volvió a azotar. Los discípulos no habían aprendido la lección. La tormenta volvió a azotar, pero ahora Jesús no se había quedado orando. Ahora Jesús iba en la barca. Y dice que cuando la tormenta empezó a apretar y las olas empezaron a bañar la barca, tal parecía que la barca se iba a romper, que la barca se iba a hundir. Entonces empezaron a clamarle y a decirle a Jesús: Jesús, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Talmente para ellos parecía que Jesús se había olvidado, como tal vez para ti parezca que Jesús se olvidó de ti. Tal vez para ellos parecía que Jesús no se daba por enterado de lo que estaba pasando. Tal vez para ti también pase lo mismo. Tú creas que Dios no se preocupa por ti. Tú creas que Jesucristo no está al pendiente tuyo, pero no es cierto. Jesucristo está contigo y Él te ayudará. Jesús te ayudará a pasar el miedo. Jesús te ayudará a triunfar en medio de la tormenta. Quizás muchas veces un cargo, un liderazgo es tan demandante que el miedo quiere surgir de efecto. Dice la Biblia en Deuteronomio 31, versículo 6, que cuando Dios le dijo a Moisés que le dijera a Josué que iba a ser su sucesor. Oye, imagínese usted a Josué cuando escuchó estas palabras, porque Josué había visto al pueblo que tan rebelde era, y él era demandante un ministerio, demandante un don, y el miedo pudo ocupar el corazón de Josué. Y entonces Moisés se dio cuenta y le dijo a Josué: esfuérzate, porque tú repartirás esta tierra a ellos. No temas. Es necesario entrar y entender que el miedo no puede ocupar tu vida ni mi vida. El miedo es un sentimiento que muchas veces la gente está albergando y están hundidos en la depresión, están hundidos en el dolor y en la tristeza, pensando que todo se acabó. El apóstol Pablo estaba tan fijado que si usted lee Filipenses capítulo 1 versículo 21, se atrevía a desafiar la muerte y le decía a la muerte: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escuche esto, un hombre que se atrevía a desafiar, estaba tan confiado en lo que creía que el miedo no ocupaba lugar en su corazón. Hoy en día muchos cristianos estamos hundidos en depresión, un demonio. Estamos hundidos en una depresión tan grande, creyendo que todo se acabó. Déjame decirte que el miedo te puede paralizar, el miedo puede detenerte, pero hoy en el nombre de Jesús, esta palabra es para que entienda que no estás solo, que el miedo no ocupe el lugar que Cristo debe de ocupar en tu vida, que el miedo no ocupe el lugar que Cristo pertenece. Por eso en esta hora te aliento por medio de esta palabra
Y termino con este versículo de la palabra. Josué capítulo 1 versículo 9 dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hoy, a través de este mensaje, recuerda que el miedo no ocupe un lugar en tu vida. Recuerda que Dios está contigo en medio del proceso, en medio de la tormenta, en medio de la agonía, en medio de tu enfermedad, en medio de la crisis, en medio del problema. No estamos solos. Los que habitan en el abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Espero que este mensaje te haga reflexionar, que este mensaje te aliente a tomar nueva fuerza y a decirle al miedo: fuera de mí en el nombre de Jesús, porque yo no estoy solo. En esta hora, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, visítanos siempre en esta tu página, La Sana Doctrina. Comparte este mensaje con tus amigos. Llévalo para que el evangelio sea extendido y ellos puedan ser alcanzados por medio de esta palabra. Que la gracia de Dios esté contigo y que te acompañe siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.